Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a este curso de Física, Electricidad y Magnetismo en el que se matricularon ustedes este semestre. Antes que nada, agradecerles la confianza por haberse matriculado en el curso, ¿cierto? Yo sé que este semestre es uno de esos pocos semestres donde hay muchas opciones de profesores y todas las opciones eran muy buenas, ¿cierto? Entonces, espero que algunos me hayan escogido porque tienen referencias de que las clases conmigo son buenas, aunque yo sé que muchos también pueden haberlo hecho simplemente por descarte o porque se les cerró a otros grupos, pero no importa. Muy bien. El curso, ¿cierto? Que va a estar a mi cargo. Mi nombre es Juan Fernando Botero. Allí está, ustedes encuentran acá mi correo electrónico. El correo va a ser la herramienta con la que nos vamos a comunicar más fácilmente, ¿cierto? En, estas, en este tipo de cursos remotos es muy difícil eh, poder generar un horario de asesoría que sea efectivo. Entonces, si ustedes coordinan o necesitan una ayuda, una colaboración, tienen alguna inquietud, me escriben al correo. Yo por lo general respondo relativamente rápido. Si les puedo responder y solucionar las dudas que tengan por el correo, lo hacemos por allí. En caso de que veamos que es necesario hacer una reunión o programar alguna asesoría por medio de videollamada, lo podemos hacer también, no tengo ningún problema. Pero entonces la primera forma de comunicación es allí por medio del correo. Perfecto. Bien, como les decía, mi nombre es Juan y esa es la manera como me gusta que me digan. A mí no me gusta que me digan profe o que me digan profesor o que me digan, simplemente me dicen Juan. Yo haré también lo posible por llamarlos a ustedes por su nombre. Obviamente acá en este tipo de virtualidad es mucho más difícil aprenderse los nombres, pero en la presencialidad, por ejemplo, cuando hemos estado en clases presenciales, yo soy del tipo de profesores que en unas pocas clases hace lo posible por aprenderse el nombre de todos ustedes. Entonces, eso es algo que extraño de las clases presenciales y que yo sé que todos ustedes también extrañan esa cercanía. Sin embargo, espero pues que esta clase sea lo más productiva y lo más agradable para ustedes. En cualquier momento pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas, pueden interrumpir. O sea que bienvenidas esas interrupciones. Pueden simplemente abrir su micrófono, preferiblemente después de levantar la mano. Yo estoy allí pendiente de estar mirando el chat y estar mirando también lo que estamos presentando en la pantalla. Listo. Entonces, si alguna inquietud, por favor me lo hacen saber, me lo comunican rápidamente. Muy bien, vamos a pasar entonces en esta primera clase a hacer una introducción. Esta clase la llamamos la primera clase, pero realmente es una clase cero. Es una clase donde vamos a introducir el curso, vamos a hablar un poco de cómo lo vamos a evaluar, qué temas vamos a ver, qué esperamos que ustedes alcancen una vez hayan visto el curso. ¿Sí? Este curso tiene una exigencia un poco diferente a de pronto los cursos que ustedes están acostumbrados en la presencialidad. Yo creo que todos ustedes, al menos sus cursos iniciales, los tuvieron en la presencialidad y por eso pues también digamos que se cambia un poco la manera como se dicta y cómo se evaluará. ¿Listo? De eso vamos a hablar entonces en la clase de hoy. Lo primero que debemos hacer es entonces, permítanme por acá yo muevo la diapositiva. Lo primero que vamos a hacer entonces es discutir un poco acerca de los objetivos de este curso, los objetivos generales, los objetivos específicos, cuáles son los contenidos que vamos a ver. Ese sería nuestro tema del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como objetivo general, describir algunos de los fenómenos físicos en los cuales están involucrados los campos eléctricos y magnéticos. Vamos a aprender un poco de esas generalidades en el electromagnetismo que nos van a permitir desarrollarnos y fortalecernos como ingenieros que la mayoría de ustedes están en esa formación. Eh, También como objetivo general es aprender a aplicar esos conceptos del campo y el potencial eléctrico y el campo magnético a las situaciones elementales, es decir, entender cómo el campo
eléctrico y el campo magnético interactúan entre sí, cómo interactúan con las partículas de la naturaleza y cómo podemos explicar los fenómenos que vamos a tener entonces allí. Muy bien, como objetivos específicos vamos a aprender primero a calcular los campos y los potenciales eléctricos. Yo sé que toda esta temática, y acá estamos hablando de una terminología que es posible que ustedes aún no conozcan, pero si ustedes hacen una referencia a lo que vieron en su curso de física mecánica, si ustedes recuerdan, en el curso de física mecánica hablábamos del campo gravitacional, hablábamos de la gravedad como un campo que permite la atracción entre cuerpos con una cierta masa. Y entonces, cuando hablábamos en esa temática de la gravitación, también hablábamos de un tema que llamábamos la energía potencial gravitacional. Y decíamos que si establecíamos un nivel y poníamos un objeto con respecto a ese nivel, entonces ese objeto ganaba una cierta energía potencial. Para el caso de los campos eléctricos y magnéticos, también vamos a tener una situación similar. El campo eléctrico es un campo que tiene una cierta analogía con el campo gravitacional y el potencial eléctrico es también análogo al potencial gravitacional. Entonces, si bien es un tema y un término que puede ser nuevo para muchos, vamos a ver que la manera de enfrentarse a ellos y de poder aprender o poderlos manipular es esencialmente la misma. Bueno, además de eso, vamos a hacer un análisis de circuitos resistivos y capacitivos. Vamos a aprender un poco de cómo funcionan los circuitos, cómo se conduce la electricidad por los elementos conductores, por los materiales conductores. Vamos a aprender un poco también de cómo se calculan los campos magnéticos, es decir, cuando tenemos un imán, cuando tenemos un hilo de corriente, todos esos elementos nos van a permitir entender cómo funcionan esos campos magnéticos. Antes de finalizar, vamos a hablar un poco de las fuerzas electromotrices. Una fuerza electromotriz nos va a permitir entender cómo es que nosotros logramos generar electricidad en cualquier tipo de sistema, ¿cierto? En cualquier tipo de sistema de generación. Por ejemplo, vamos a entender entonces por qué o cómo funcionan las generadores hidroeléctricas o cualquier tipo de generador que nos permita producir electricidad. Y el caso análogo, el caso inverso más bien, vamos a hablar también cómo funcionan, por ejemplo, los motores eléctricos. Vamos a aprender cuál es la fundamentación que nos permite entender el motor eléctrico como tal y qué es lo que nos va a permitir hacer. Por último, y el fin principal de este curso es que ustedes aprendan y conozcan las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son una serie de ecuaciones que nos permiten entender el electromagnetismo, nos permiten describir todas las situaciones electromagnéticas y tienen esencialmente dos formulaciones, o sea, dos maneras de representarlas. Una es la forma por medio de integrales, entonces vamos a ver simplemente allí unas integrales que nos van a permitir expresar esas ecuaciones de Maxwell y si nos alcanza el tiempo, espero poder llegar hasta allí, poder convertir esas ecuaciones de Maxwell a una versión que se llama la versión o la forma diferencial. La forma diferencial permite visualizar las ecuaciones de Maxwell en un modo mucho mucho más amigable, mucho más fácil de entender desde el punto de vista fenomenológico. Entonces, por eso también es importante conocer esa versión de las ecuaciones de Maxwell. Si no alcanzamos a llegar hasta allí, pues al menos alcanzaremos a llegar a ver las ecuaciones en su forma integral y entender fenomenológicamente qué es lo que nos está diciendo cada una de ellas. Entonces, este curso, además de ser un curso de física, electricidad y magnetismo, la idea es que se convierta también en un curso que nos permita aprender como ingenieros cómo se interpreta una ecuación, qué es el lenguaje que está detrás de esa ecuación que nos aparece allí, para poder entender entonces cómo aplicarla. Esa es la manera más sencilla de hacerlo. ¿Alguna inquietud hasta allí? Muy bien. La metodología del curso es, vamos a tener unas clases magistrales de 1 hora y 50 minutos. Vamos a empezar a las 12
del mediodía hasta la 1:50 p.m. Esa es más o menos la extensión de la clase. Como les decía, la manera más fácil de interactuar es por medio del correo. Si en el caso del correo mm, necesitamos, como les decía, generar una reunión, pues hacemos una videollamada, o programamos una videollamada. Con respecto a los laboratorios de este curso van a ser laboratorios virtuales. Van a empezar la segunda semana. O sea, la próxima semana empezaríamos los laboratorios en el horario pues, que están programados y van a estar a cargo de una monitora de posgrado, estudiante de la maestría en ciencias físicas, que se llama Andrea Botina. Entonces, por parte de ella les llegará un correo con la información de cómo conectarse a las sesiones virtuales de los laboratorios. También, como les contaba, las clases las vamos a estar grabando y las vamos a estar almacenando en un canal de YouTube. Ese canal de YouTube lo inicié hace un par de semestres cuando empezó todo esto de la virtualidad o de las clases remotas. eh, y allí hemos guardado pues, las clases de los diferentes cursos y semestres pues, en los que he estado colaborando en el curso, ¿es cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta entonces con estas clases grabadas en YouTube? Allí no solamente están las clases que hemos visto en este semestre o las que vamos a estar viendo este semestre, sino que también están las clases del semestre anterior y de hace 2 semestres. Entonces, cualquiera de ustedes puede acceder a esas clases, ver cómo se dictaron los temas. Los temas obviamente pues no han cambiado del año pasado para acá. Digamos que esta física de electricidad y magnetismo, de la cual vamos a estar hablando, empieza en, desde los griegos, ¿cierto? Empieza, digamos, con una primera aproximación desde los griegos, pero esencialmente finaliza en 1865, cuando Maxwell publica sus estudios de electrodinámica, en los cuales hace referencia a las ecuaciones de Maxwell y presenta ese listado de ecuaciones. En ese momento él presenta unas ecuaciones en una forma diferente a como las conocemos ahora, pero esencialmente su significado es el mismo. Entonces el curso llegaría justamente hasta allí. No hay nada nuevo de 1865 hasta este momento que vamos a ver en el curso. O sea, esencialmente estamos viendo física del siglo XIX, así como en el curso de física mecánica. Ustedes vieron física newtoniana. Esa física newtoniana se terminó esencialmente o se establecieron sus principios entre 1600 y 1700, pues ahora esta física de electricidad y magnetismo, culmina esencialmente en 1800, a mediados de 1800. O sea que estamos hablando de que tenemos una física de alrededor de 150 años de antigüedad. Bien, entonces, como les decía, ustedes pueden perfectamente ingresar a la clase, al semestre pasado, y empezar a estudiar los temas. Una de las recomendaciones, por ejemplo, que yo les doy en la metodología es que por favor tomen nota. Si bien no necesariamente lo deben hacer en este momento que estamos en la clase, lo pueden hacer cuando estén repasando, viendo nuevamente la clase. Y para eso pueden simplemente reproducir el video a una velocidad mayor para que las clases no sean de 1 hora y 50, sino que puedan ser de, no sé, 1 hora y 10, 1 hora, algo así. Porque esencialmente, a la medida que vamos hablando, pues se van haciendo pausas y es un poco más lento. ¿Listo? ¿Cuáles temas vamos a ver en el curso? Lo primero con lo que vamos a arrancar es hablar de la carga eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de cargas eléctricas? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo son los materiales en los cuales se manifiestan esas cargas eléctricas? De forma que podemos clasificarlos entre conductores y aisladores o aislantes. ¿Cómo es la manera de electrizar e inducir cargas eléctricas? Y una vez entendamos las cargas eléctricas, vamos a empezar a hablar de cómo interactúan entre sí. Vamos a hablar entonces de esta primera temática, la ley de Coulomb, que nos habla de cómo las cargas eléctricas interactúan una con la otra. Es importante entonces tener en cuenta que si estamos hablando de cargas que interactúan, pues vamos a estar hablando de pares.
una carga de un signo con otra carga de otro signo interactuando entre sí. Pueden ser de signos distintos, pueden ser del mismo signo. ¿Qué pasa entonces con ellas? Pero cuando tenemos más de un sistema de más cargas, donde tenemos más de dos cargas, entonces tenemos que ingresar o tenemos que aplicar un principio que se llama el principio de superposición. De eso estaremos hablando entonces cuando hablemos y discutamos entonces cómo es que las cargas interactúan entre sí. Eso nos va a permitir entonces esencialmente hablar de sistemas discretos de carga eléctrica, explicar cómo cuando tenemos un número finito de cargas o un número cuantizable fácilmente de cargas eléctricas, podemos entonces eh, determinar cómo están interactuando ellas. Hablaremos también del campo eléctrico, de cómo el campo eléctrico aparece, qué es lo que es el campo eléctrico como tal, cómo lo podemos representar. Entonces, para esa representación vamos a hablar de este tema, el tema de líneas de campo eléctrico. Por acá está preguntando Sebastián. Muchachos, a ustedes a veces se les entrecorta o será el internet. No sé, cuéntenme ustedes allí. Ah, ok. Ah, Juan José, ok. ¿El contenido dónde va a estar montado? Vamos a trabajar con con la plataforma de Classroom, ¿sí? Pero esa la voy a configurar esta semana, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes de la notificación que les debe llegar entonces al correo, invitándolos a que se unan a la clase, ¿listo? Calma, calma. Vamos llegando allá, Juan José. Estás preguntando cuántos parciales, ya vamos a llegar allá. Vamos a hablar de la programación y luego hablamos de la evaluación, ¿listo? Muy bien. Entonces, hablaremos de las líneas de campo eléctrico, que es la manera como vamos a representar el campo eléctrico. Como el campo eléctrico es algo que no se puede visualizar, eh, digamos, de una manera fácil. De hecho, los campos no se pueden visualizar, son de una representación matemática de lo que está ocurriendo. Entonces, también tenemos que aprender eh, cómo podemos identificarlos o cómo los podemos volver en algo que sea visible para poderlos entender. Ahora, después de eso vamos a hablar de las distribuciones de carga. Las distribuciones de carga, a ver, ustedes me están viendo por acá que se está viendo borroso, voy a ampliarlo un poquito. Y a ver, yo miro si me corro para un ladito. O si lo es, yo creo que por ahí, más o menos. Listo, para no tapar. Muy bien. Entonces, les decía, las distribuciones de carga nos van a permitir entonces entender qué pasa cuando ya tenemos realmente ya no unas cuantas cargas, sino que ya tenemos un conjunto o un cuerpo completamente cargado. Eso nos va a permitir hacer o entender cómo funcionan las distribuciones de carga. También, eh, una vez entendamos cómo funcionan las distribuciones de carga, pues hablaremos de los campos eléctricos en un sistema continuo de cargas. Entonces, una de las suposiciones que vamos a hacer es que los objetos, cuando estén cargados, van a tener una cantidad de carga que va a ser distribuida o bien en todo su volumen, o bien en toda su superficie, o bien en toda su longitud. Vamos a ver esas diferentes posibilidades. Luego vamos a hablar del flujo del campo eléctrico. Es un concepto matemático que se conoce como flujo. Entonces, nos va a permitir entender o aplicar esta primera ley. Entonces, esta primera ley se llama la ley de Gauss. Es uno de los primeros hitos importantes en el curso porque es esencialmente la primera de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la ley de Gauss nos va a permitir entender o expresar o aprender a calcular cómo es el campo eléctrico de alguna configuración particular. ¿Listo? Y vamos a entender entonces las aplicaciones que nos permite hacer la ley de Gauss. Más o menos hasta aquí es que vamos a hacer el primer parcial. Entonces, por aquí iría ese primer parcial, desde la carga eléctrica hasta las aplicaciones de la ley de Gauss. Luego de eso empezaríamos el tema de energía potencial electrostática. ¿Eso qué es? Eso no es otra cosa que el potencial. Cuando hablamos de energía potencial, estamos hablando de esas configuraciones
o de esa manera de expresar el, el fenómeno eléctrico en el caso de hablar de potencial. Hace un rato les decía, ustedes en el curso de física mecánica vieron las leyes de Newton. Y las leyes de Newton nos permitían expresar el movimiento de cuerpos, la trayectoria que ellos seguían, conociendo las fuerzas a las cuales estaban sometidas. De la misma manera, nosotros vamos a poder hacer eso con, por ejemplo, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Sin embargo, si ustedes recuerdan hacia el final o mediados del curso de física mecánica, era mucho más sencillo solucionar problemas utilizando el método del trabajo y la energía. Cuando hablábamos de energía, estamos hablando esencialmente de las energías cinéticas y de las energías potenciales gravitacionales o energías potenciales elásticas. Esos eran esencialmente las energías que estaban involucradas en los problemas de física mecánica. Pues bien, en los problemas de electricidad y magnetismo, vamos a descubrir que realmente la gravedad no tiene una interacción o no tiene una magnitud tan importante en las partículas que están cargadas, sino que quien tiene más preponderancia es las fuerzas eléctricas, las fuerzas que las partículas cargadas ejercen entre sí. Entonces vamos a poder encontrar o determinar lo que vamos a conocer como la energía potencial electrostática, que no es otra cosa que la manifestación de un potencial para ese tipo de sistemas de partículas. Entonces hablaremos del potencial eléctrico y los equipotenciales. Luego de eso, vamos a hablar entonces de... bueno, antes de eso, vamos a hacer una explicación aquí. ¿Para qué nos va a servir eso que hemos visto hasta ahí? Pues esencialmente nos va a permitir entender muchas de las aplicaciones tecnológicas que actualmente nosotros empleamos. Aquí hay dos imágenes. Aquí al lado izquierdo ustedes encuentran el esquema de cómo funciona una impresora láser. ¿Alguno alguna vez se ha preguntado o tiene conocimiento de cómo funciona la impresora láser? Si quieren pueden levantar la mano o abrir su micrófono y los escucho. A ver qué conocimiento previo tienen de él, de ese tipo de sistemas. Nada, ni idea. Listo, pueden allí escribir o pueden abrir su micrófono como quieran, No, ni idea, profe, la verdad. ¿cierto? Es poco el conocimiento que tenemos hasta el momento de cómo funciona un sistema como la impresora. Bien, vamos a contarles, hablar un poquito de qué es lo que hace una impresora láser. Vamos a describirla aquí muy rápidamente, pero la idea es que una vez entendamos, una vez veamos el tema de electrostática, de electricidad y magnetismo, ustedes ya entiendan cómo funciona una impresora láser. Y si alguien les pregunta, entonces ya ustedes no respondan, ni idea. No, ustedes ya se van, vea, es que eso funciona así. Pues bien, en muy breves palabras, o en una forma muy breve, pues acá en la parte inferior tenemos esa bandeja de papel. Sabemos que la bandeja de papel almacenaría el papel en el que vamos a imprimir y esta es la trayectoria que sigue el papel. El papel va siendo transportado hasta que sale por aquí. Hasta ahí es lo que entendemos de la impresora, ¿sí o no? ¿Dónde está la parte bonita de la impresora? ¿Por qué se llama impresora láser? Porque esencialmente acá vamos a tener una unidad de láser. Esa unidad de láser lo que hace es impactar con un haz de luz un tambor. Ese tambor tiene una característica muy particular y está hecho de un material o está recubierto de un material que cuando es impactado por la luz se carga con un tipo de carga eléctrica. Entonces, inicialmente está sin carga, pero una vez la luz del láser impacta en una región, entonces esa región va a quedar cargada con un tipo de carga eléctrica. ¿Con qué característica? Pues como el tambor no es estático, sino que va rotando. Cuando rota, va a entrar o va a acercarse a una región donde tenemos
el tóner. Si ustedes se han dado cuenta, el tóner de esas impresoras láser es un polvillo muy fino. ¿Por qué buscamos que sea un polvillo muy fino? Porque entonces, para esas partículas tan pequeñitas, es fácil lograr que se vean atraídas por las cargas eléctricas que están sobre la superficie del tambor. Entonces, esencialmente lo que ocurre es que esa superficie cargada del tambor viene por aquí, el tóner está con unas partículas que tienen la carga del signo contrario, y tal vez ustedes han escuchado que las cargas del signo contrario se atraen entre sí. Esa atracción ocurre con el fin de que haya una neutralización. Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, cargas de un signo y acá tengo cargas del otro, entonces lo que voy a lograr es que esas moléculas o esas partículas más bien se adhieran o se peguen al tambor. Entonces ya se vienen desde acá, desde donde está esta bandejita, y el tambor entra en contacto con el papel y entonces logra que se peguen del tambor al papel, casi que simplemente va rodando. Y al rodar, deposita las partículas sobre el papel. ¿Con qué fin? El papel ya viene entonces acá con esas partículas del tóner. Y en esta región tenemos un sistema de calentamiento que se llama el fusionador, que lo que hace es derretir o hacer que esas partículas se adhieran permanentemente al papel. Entonces, en todas las regiones donde estaba aquí cargado eléctricamente, va a quedar tinta, va a quedar tóner. Todo ese tóner se transfiere al papel y en el fusionador se pega al papel y ya sale la hojita impresa. Si ustedes se han dado cuenta, cuando por ejemplo las impresoras no imprimen bien, Hay una pregunta. claro, ¿El polvillo cómo hacen? O sea, ¿el material del polvillo es especial para que se adhiere a la hoja y no se vaya a caer o algo así antes de que sea fusionado por, pues, sí, es que estamos hablando de que estas distancias acá no son unas distancias muy grandes. Y está en la parte de arriba, ¿sí? sí, listo. Entonces él queda, digamos que queda allí, no hay nada que dentro de la impresora haga que ese tóner se desplace, pues, digamos, una distancia significativa. Entonces aquí en esta zona simplemente él se pega permanentemente. Entonces, como les Bueno, otra decía, pregunta, qué pena. claro, ¿De qué forma se le, como que da la forma al dibujo que uno está imprimiendo? ¿Cómo hace, sí, para dar la forma al polvillo para que se pegue? este sistema que tenemos acá es un sistema de espejos. En ocasiones lo que se hace es simplemente con un par de espejos desviar el láser para que impacte en ciertas regiones del tambor. Y el láser también tiene la posibilidad de ser encendido y apagado. Entonces, vas a jugar con dos cosas. Vas a jugar con prender y apagar el láser y con modificar dos espejos que te permitan dirigir ese haz de láser a ciertas regiones. Entonces, lo que estás haciendo es simultáneamente prender, apagar, mover los espejos para que él haga un recorrido sobre una región del tambor. Y el tambor va rotando. Entonces, al hacer eso continuamente, vas a lograr que se cargue el tambor de cierta manera. ¿Listo? Juan, ¿y Daniela, los colores cómo se dan? ¿O son en varios este caso, productos? en este caso estaríamos hablando de las impresoras láser que solamente nos imprimen en negro. Para el caso de las impresoras láser que imprimen en varios colores, se tienen, o sea, no sé si han notado que se demoran un poco más en imprimir, porque el láser tiene que cargar los colores en una forma aditiva. Entonces, los toners de las impresoras láser a color tienen un toner que es amarillo, otro que es cian, otro que es magenta, y entonces él hace el tambor, se va cargando con los tres colores en etapas distintas, ¿sí? E imprime y pasa y va fijando los colores de manera diferente, ¿sí? Para lograr el, el tipo de color que uno desea. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces listo. Federico,
Juan, yo tengo una pregunta. ¿A uno por qué le dicen que tiene que imprimir, pues hacer para imprimir el recibo de pago a láser, una impresora láser? Es simplemente por resolución, porque el tamaño del polvillo es muy fino, entonces permite hacer unas líneas mucho más definidas. El problema de la impresión con, digamos, con tinta o con chorro de tinta es que dependiendo del papel, la tinta puede absorberse y puede generar, digamos, eh, que se esparza en las fibras. Mientras que acá en el láser, como lo que estás poniendo es un material que estás poniendo encima, estás logrando, o sea, no es que la tinta se vaya a chorrear. Piensen, por ejemplo, en los estampados de las camisetas, ¿cierto? Un estampado de una camiseta es un material que yo pongo encima de la camiseta y lo fijo con calor. Esencialmente es lo mismo que está pasando con la impresora láser. Si ustedes, por ejemplo, cogen con un marcador y rayan sobre un tejido, sobre la camiseta, miren que la tinta inmediatamente se esparce, entonces no se lograría, digamos, la misma definición. Entonces, para lograr, por ejemplo, que el recibo de pago se pueda leer adecuadamente El código de con barras. el código de barras en el recibo de pago se pueda leer adecuadamente, se requiere una muy buena definición de las líneas. Porque realmente, si ustedes observan, esos códigos de barras pues son líneas gruesas, delgaditas, con espacios muy pequeños entre sí. Si la tinta se chorrea, pues no se va a poder leer adecuadamente. Es por eso que le dicen a uno que imprima esos códigos de barras en láser. No es por otra cosa, ¿listo? Bien, entonces, ya ahora sí entendimos cómo funciona la impresora láser. Y si han dado cuenta que cuando las impresoras láser, por ejemplo, se les atasca el papel o algo y uno saca ese papel, la tinta no está adherida. Es un polvillo y uno lo puede mover, puede tocarlo así con el dedo. Es precisamente porque no ha pasado o porque esa región, por ejemplo, no pasó adecuadamente por el fusionador. O de pronto, el fusionador es un instrumento que se calienta en una longitud. Entonces, por ejemplo, cuando ciertas regiones de ese fusionador no funcionan adecuadamente, todo lo que pase por esa zona del papel, pues no va a quedar completamente fusionado. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, que la impresora imprime con rayas o que no se adhiere bien el tóner al papel. Es por eso. ¿Listo? Muy bien. Este otro dispositivo que tenemos acá es un dispositivo de pintura electrostática. No siempre para pintar un objeto empleamos pintura con pigmentos que están disueltos en un solvente, que es esencialmente la forma como, por ejemplo, se podría pintar cuando tenemos una lata de aerosol o cuando tenemos la brocha y simplemente introducimos esa brocha en la pintura y pintamos. Entonces, otra forma de pintar es utilizando unos pigmentos que se pueden cargar electrostáticamente. Es decir, se le puede dar a ese pigmento una carga eléctrica y al material que yo quiero pintar, que por lo general debe ser un material conductor, se le imprime la otra carga eléctrica para que otra vez tengamos cargas eléctricas de signos opuestos que se atraigan entre sí. Eso tiene una ventaja y es que esencialmente cuando se está pintando, se logra que las partículas cubran toda la superficie, incluso la superficie que está por la parte de atrás del objeto que quiero pintar. Si este es el objeto que yo quiero pintar, yo puedo lograr, y estoy impactándolo desde acá, yo puedo lograr que las partículas vengan por acá, den la vuelta y se peguen al otro lado. Precisamente porque esas partículas van a estar siendo atraídas por las regiones o por las cargas donde todavía no se ha neutralizado esa carga de signo opuesto. Y entonces eso tiene una ventaja, pues eso agiliza bastante los procesos productivos y una vez esos pigmentos están allí fijos sobre la superficie, entonces se pasa a otra etapa en la cual simplemente se meten a unos hornos y el pigmento de esa manera se adhiere. Entonces esa es, por ejemplo, la manera como pintan las carrocerías de los vehículos, ¿cierto? En estas cabinas donde hacen esas configuraciones para permitir que no hayan, digamos, irregularidades en la pintura.
Entonces se pintarían de esa manera. Bien, ¿alguna inquietud con respecto a esa? ¿Habían escuchado hablar de pintura electrostática en algún momento? No, no. Bueno, ya saben que existe, ¿sí o no? Pues, pero se había oído mencionar. Muy bien. Otra de las aplicaciones de la electrostática, por ejemplo, es la separación de residuos, la separación de contaminantes en procesos productivos. Eso es bastante útil, particularmente porque ustedes saben que el problema de contaminación es un problema global, ¿cierto? La descarga de contaminantes o de material particulado al ambiente es un problema que nos afecta. Incluso ustedes saben que en Medellín, eventualmente, cada que hay esos inversiones térmicas, por ejemplo, tenemos problemas de material particulado en el aire. Entonces, una de las formas de hacer limpieza del material particulado es por medio de sistemas electrostáticos. Entonces, lo que se hace es, por acá entra el aire con material particulado o con contaminantes eh, e ingresa a una recámara. ¿Cuál es la característica de la recámara? Esencialmente lo que hace esa recámara es en su interior tiene un sistema que está cargado con un cierto valor de carga eléctrica. Y cuando el material particulado va ingresando, se carga con la carga del signo opuesto. Entonces, acá pues está esquematizado muy sencillo, pero en ocasiones son unos canales por los cuales se obliga a que el material que está contaminado pase y entre en contacto con esta región que tiene el signo opuesto. Entonces, eso hace que esas partículas se adhieran a este elemento, y cuando tienen un cierto peso, cuando se alcanza una cierta cantidad de material almacenado, pues entonces digamos que se dispara un tipo de alarma para que se haga la limpieza. Pero el material particulado, mucho de él quedaría acá confinado. Y por aquí saldría material con menos contaminantes, un material, ¿cierto?, limpio. También en algunos casos se puede hacer atrapamiento de partículas químicas o de moléculas químicas, porque algunas de las moléculas tienen una característica, y es que son moléculas polares. ¿Cómo así que polares? Cuando hablamos de ese tipo de moléculas, estamos diciendo que ellas pueden, por su configuración atómica o por la manera como están configurados los átomos que las conforman, pueden cargarse eléctricamente. A eso nos referimos cuando hablamos de moléculas polares. Eh, entonces, es posible capturar mucho más fácil esas moléculas porque el sistema de anulación de la carga pues es mucho más directo. Él viene cargado y simplemente al encontrarse una carga del signo opuesto, pues va a ser, digamos, atraído y puede ser eliminado mucho más fácilmente. Esa es otra de las aplicaciones que es de bastante utilidad actualmente. Muy bien, Profe, te pregunto, claro. ¿y por qué pues ese sistema, el que vimos anteriormente, no es como tan utilizado o que es muy costoso o qué? Sí, bueno, dos cosas, Sebastián. Uno, acuérdese que a mí no me dice el profe, sino Juan. ¿Listo? Y dos, tiene un problema. El problema es que para lograr la electrificación de esta región se requieren voltajes muy elevados. Entonces, por ejemplo, eso hace que sea solamente de fácil aplicabilidad en industrias, digamos, en el sistema de extracción de una industria, en el sistema de filtrado de una industria, se puede montar ese tipo de sistema. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fuentes móviles, todo lo que son vehículos, digamos que no es un sistema que se pueda implementar fácilmente. Y mucho del material particulado, digamos, que afecta a las ciudades es por fuentes móviles. Entonces, es por eso. Ah, listo, Juan, muchas gracias. Listo. Bien, continuando con el tema.
Luego de que veamos entonces y que hablemos de qué es el potencial eléctrico, pues aprenderemos cómo se calcula ese potencial eléctrico en sistemas continuos de carga. ¿Para qué nos va a servir eso? Esencialmente para poder determinar el campo eléctrico. Entonces acá vemos como parte de la temática la determinación del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Eso lo vamos a aprender. ¿Sí? Es una herramienta que nos va a permitir o que nos va a facilitar mucho el cálculo del campo eléctrico. También vamos a hablar específicamente de los conductores, de cómo se comportan los conductores cuando están en presencia de campos eléctricos. Vamos a hablar también de algo que se conoce como el apantallamiento electrostático o también conocido como la jaula de Faraday. Esa jaula de Faraday pues, es un dispositivo que permite aislar, digamos, unos ciertos componentes de la influencia de campos eléctricos exteriores. Vamos a hablar también de cómo funcionan o qué aplicaciones podrá tener el campo y el potencial eléctrico ya cuando no estemos hablando solamente de conductores, sino también de aislantes, una vez ellos se están cargando. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender a reconocer es que, por ejemplo, no solamente los elementos conductores pueden almacenar carga, sino que los elementos aislantes también se pueden cargar. Y eso nos va a permitir hablar de un concepto que se conoce como los capacitores y la capacitancia. Hablaremos entonces de esa capacitancia, hablaremos de cuáles son sus aplicaciones y veremos algunos circuitos. Aquí ya vamos a empezar a hablar de circuitos como tal, circuitos que van a permitir poner capacitores en serie y capacitores en paralelo. Vamos a ver cuál es la importancia y por qué queremos poder hacer eso. También vamos a hablar de los dieléctricos. Dieléctricos es otro nombre con el cual se conocen a los materiales aislantes, solo que ya hablaremos esencialmente cuál es su papel y por qué son importantes, particularmente en el contexto de los capacitores. Luego vamos a hablar de cómo se configuran o cuál es la energía de un sistema cuando tenemos una cierta configuración de cargas eléctricas. Seguido de eso vamos a hablar de la corriente eléctrica y la resistencia. Vamos a hablar de un tema que posiblemente ustedes han escuchado y conocieron en el colegio, y es la ley de Ohm. Si no lo conocieron, no se preocupen, que igual vamos a empezar desde el principio más básico a ir construyendo la formulación hasta llegar a la ley de Ohm y poder entender qué es lo que me permite expresar. Pero junto a la ley de Ohm vamos a encontrar unos elementos que se conocen como las resistencias. Las resistencias son otros tipos de elementos que vamos a poder poner en un circuito eléctrico y que nos van a permitir también configurarlas, bien sea en serie o en paralelo, en diferentes configuraciones. Entonces miren que esencialmente lo que estamos haciendo es utilizar o generar circuitos donde vamos a utilizar capacitores, vamos a utilizar resistencias y vamos a utilizar lo que se conocen como fuentes de corriente directa. En el curso solamente vamos a llegar hasta la parte de corriente directa. Algunos de ustedes de pronto, si son de ingeniería de control, ingeniería eléctrica, es posible que hayan visto sus cursos de circuitos, que creo que allí no tienen que ver este curso de física, electricidad y magnetismo como un prerequisito. Entonces, de pronto algunos de ustedes ya han escuchado de circuitos de corriente y sabrán entonces que hay dos tipos de corriente, corriente directa y corriente alterna. En el curso únicamente nos vamos a concentrar en los circuitos de corriente directa, que son esencialmente los que son producidos por fuentes como las baterías o con fuentes como los sistemas de corriente, como su nombre lo indica, corriente directa o corriente continua. Hablaremos entonces de la potencia eléctrica cuando estemos hablando de los circuitos. Vamos a hablar también de la potencia y culminaríamos esto con las leyes de Kirchhoff, unas leyes que nos van a permitir hacer un análisis de un circuito y poder entender entonces cómo es la corriente por cada uno de los ramales y cuánta potencia, por ejemplo, está disipando ese circuito. Eso es esencialmente el objetivo. Entonces, por acá estaríamos llegando más o menos
también al segundo examen. En esta parte, entonces, miren que tenemos un par de aplicaciones donde vamos a tener esencialmente ya para este momento del semestre entender cómo, por ejemplo, funcionan estos dos tipos de sistemas. ¿Cuáles son esos dos tipos de sistemas? Estos yo creo que todos ustedes lo reconocen, al menos por la parte superior, es una tecla de computador y una de las múltiples formas como se generan los pulsos que permiten a los computadores identificar que usted presionó una tecla es añadiendo o teniendo un sistema de placas conductoras con un material aislante en el medio. ¿Qué características tiene ese material aislante? Pues que esencialmente cuando se presiona la tecla, permite que las dos placas conductoras se acerquen entre sí. Cuando esas dos placas se acercan entre sí, cambian las propiedades eléctricas de este sistema. Así yo acá tengo dos placas y esas dos placas están siendo alimentadas por un circuito. Entonces, allí yo tengo un sistema eléctrico. Y cuando cambia la distancia entre las placas, lo vamos a ver cuando vemos el tema de capacitancia, vamos a entender entonces qué es lo que está cambiando en ese circuito para poder identificar que tenemos allí una tecla presionada. ¿Está bien? Luego, vamos a tener también la capacidad en ese momento de hablar de este tipo de sistemas que tenemos acá, que son sistemas de conducción de energía. Y vamos a entender y aprender por qué, por ejemplo, esos sistemas de energía transportan la electricidad a unos voltajes exageradamente altos, ¿cierto? Estamos hablando de cientos de miles de voltios, pero para todos es conocido que en nuestras casas a los tomacorrientes nos llegan 110 o 120 voltios, ¿cierto? ¿Por qué entonces lo estamos transportando a 13.000 o a 100.000 voltios, ¿cierto? Algo así. Bien, después de eso vamos a empezar entonces a hablar de el magnetismo. Ese será nuestro último tema. Como en el curso tenemos electricidad y magnetismo, es difícil hacer una mezcla, dictar los dos temas simultáneamente. Entonces, tradicionalmente se ha separado, y así ustedes lo van a encontrar en la mayoría de los textos, que se inicia con la electricidad, con los fenómenos eléctricos, y luego se hace la discusión de los fenómenos magnéticos. Entonces, así lo vamos a hacer en el curso. No es que no se pueda hacer de una manera distinta, solo que es mucho más comprensible cuando uno ya tiene los conceptos de electricidad para poder discutir acerca del magnetismo. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esa parte de magnetismo? Vamos a hablar también del concepto de campo, pero ahora no campo eléctrico, sino campo magnético. Hablaremos de cómo son las fuerzas entre los elementos o entre las fuentes de campo magnético, cómo funcionan o cómo se generan torques cuando yo tengo espiras en un campo magnético. Esas espiras no son cualquier espira, son espiras por las cuales circula la corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué aparecen los torques allí? ¿Y cómo está eso relacionado con los motores eléctricos? Entonces, por aquí vamos a entender cómo funciona un motor eléctrico. También vamos a mirar cómo funcionan las cargas cuando se mueven dentro de un campo magnético. Vamos a hablar de una ley que se llama la ley de Biot-Savart y que nos va a permitir también encontrar esta segunda expresión. Esta segunda expresión que vemos aquí es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Solo que no está indicada en la forma integral, sino en la forma diferencial. Es mucho más fácil poder interpretar qué es lo que quiere decir esta expresión. Si se representa en la forma diferencial, así se representa en la forma integral. Vamos a aprender entonces también, bueno, de las líneas de alto voltaje, eso ya lo habremos visto en ese momento. La ley de Ampère es otra de las leyes de Maxwell. De hecho, vamos a ver primero la ley de Ampère sola. ¿Cómo es que la ley de Ampère sola? Resulta que cuando históricamente Ampère presentó su ley o presentó sus descubrimientos en física, en sus experimentos con la electricidad y el magnetismo, él presentó una versión que
Después, cuando Maxwell hizo la compilación de todas sus ecuaciones, se dio cuenta que le faltaba algo, que esta ley estaba incompleta. Entonces hizo una modificación que le permitía entonces encontrar una simetría que se va a presentar en la forma en la cual expresamos las ecuaciones de Maxwell. Cuando lleguemos a ese momento, vamos a ver la simetría que ocurre entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Después hablaremos de los solenoides, que son unos dispositivos, al igual que los capacitores y que las resistencias, que están involucrados en los circuitos eléctricos. Hablaremos de la inducción electromagnética y llegaremos a esta última ecuación o esta última ley que se llama la ley de Faraday-Lenz. Esta ley nos va a permitir entender entonces cómo, por ejemplo, logramos encontrar o generar electricidad, y es la que nos permite esencialmente entender cómo es que funciona la economía de, digamos, del mundo. Porque, por ejemplo, nosotros para producir electricidad tenemos que poner una represa o tenemos que poner una turbina de viento o tenemos que poner una turbina de gas y quemar gas natural o quemar carbón, ¿sí? Eso nos va a permitir entender qué es lo que estamos buscando con esos combustibles o con esas formas de generar la electricidad de esa manera. Luego de eso, pues entraremos a la parte de las fuerzas electromotrices cuando hay movimiento. Por ejemplo, cuando tenemos lo que se conoce como las corrientes de Eddy, los dínamos y el frenado magnético. Esencialmente, todas estas son aplicaciones de esa ley de Faraday. Por último, vamos a hablar un poco de cuál es la corriente de desplazamiento, qué significa esa corriente. Miren que esto, hemos estado hablando de corrientes, esto también es una forma de entender cómo funcionan los fenómenos electromagnéticos, y finalizaremos ya haciendo un resumen de todas las ecuaciones de Maxwell. Muchas de las cosas que vamos a entender acá en este curso también tienen que ver con muchos fenómenos. Lady Johanna, cuéntame. No, profe, qué pena, estaba ampliando la imagen y se activó el micrófono sin querer. Ah, ok, bueno, acuérdese que no me dice profe. Listo. Bien, entonces les decía, cuando lleguemos a esta parte, ya vamos a poder entender muchos de los fenómenos de dispositivos tecnológicos avanzados. Aquí esto, por ejemplo, nos habla de la superconductividad. Entonces, vamos a entender, por ejemplo, cómo funcionan los dispositivos superconductores. ¿O qué es eso de la superconductividad? Vamos a entender, por ejemplo, por qué necesitamos deslizar esas tarjetas que tienen una tirilla magnética en esos lectores. ¿Por qué no simplemente la podemos poner allí, sino que necesitamos deslizarla? Vamos a entender, por ejemplo, este sistema de acá, cómo funcionan estos cargadores inalámbricos. Vamos a entender o vamos a saber, por ejemplo, cómo podemos transferir energía de manera inalámbrica. Vamos a aprender cómo, por ejemplo, podemos o cómo funcionan los sistemas de detección de fraude, ¿sí? Uno pensaría que estos son sistemas puramente mecánicos y realmente son sistemas donde también está involucrado los fenómenos electromagnéticos. Entonces, con eso, digamos, con ese panorama, miren que muchas de las aplicaciones tecnológicas actuales se basan en esta física o en este curso, en los principios que veremos a lo largo del curso. Entonces, esa es como la invitación, que ustedes entonces le presten atención al tema, le presten atención al desarrollo de las clases, para que entonces todos estos objetivos de conocimiento, pues ustedes los puedan lograr. Como referencias, por acá hay una serie de textos. Algunos de ustedes, por ejemplo, pueden ser buenos aprendiendo a partir de videos. Algunos pueden ser mejores aprendiendo a partir de lecturas de libros.
El mejor libro para estudiar este curso no es el libro que yo les diga que estudien, es el libro que ustedes puedan tomar y que ustedes sientan que pueden aprender a partir de él. Esa es como la invitación, que ustedes busquen un libro adicional. O sea, las clases, obviamente acá veremos el tema, pero no lo vamos a tratar a la profundidad que, por ejemplo, se puede lograr en algunos textos. Profe, Hola. perdón, Juan, ¿usted va a tener algún texto guía en específico? No, eso es precisamente lo que les estoy diciendo. Yo no tengo un texto bien. Ok. O sea, digamos que para preparar las clases, yo leo de varios textos y hago un resumen de lo que voy a dar en la clase, ¿cierto? Hago como una compilación. Eh, Otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta ver es ver cursos, ver clases o ver temas para mirar cómo se pueden explicar de diferentes formas. Entonces, eso también lo hago. Este primero que ustedes encuentran acá es un curso abierto que está en el MIT, que ustedes encuentran las clases, eh, digamos, clase a clase. Entonces pueden ver allí en este enlace todo el tema explicado. Obviamente, allí está pues en inglés. También ustedes pueden ingresar a YouTube y hay cursos completos de física, electricidad y magnetismo, ¿cierto? Les decía, el curso mío, están los dos cursos de hace un año y el del semestre anterior, están allí. O sea, ustedes pueden ver ese curso, pero no quiere decir que tengan que ver el curso conmigo, ¿cierto? Ustedes pueden perfectamente buscar otro, otro playlist, otra lista de reproducción donde haya otro curso y ustedes simplemente la pueden seguir. Que como les decía, esto no es un tema que yo me estoy inventando aquí, sino que es un tema que ya está perfectamente establecido a lo largo de muchos años, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden enfrentar de diferentes formas. Algunos, por ejemplo, les gusta los libros de texto donde hay diagramas y ejercicios y ejemplos. Estos últimos tres textos de aquí, el texto de Holiday y Resnick, el texto de Sears y Semansky, el texto de Serway, que creo que aquí lo escribí mal, son textos donde explican la parte fenomenológica hasta cierto nivel y luego profundizan con ejercicios. Este libro, por ejemplo, el Fisicados de Alonso y Finn, es un libro de los 70 y es un libro que, por ejemplo, habla con una mayor profundidad de los temas y, por ejemplo, no hace tantos ejercicios. Presenta simplemente los problemas en la sección de problemas. Sin embargo, una de las cosas que yo les recomiendo es que vayan siguiendo el curso acompañado de un texto, ¿cierto? El texto que a ustedes mejor les parezca, el que más les guste, con el que se sientan que pueden entender más. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Pueden ver la clase primero y luego acercarse al texto. No dejen que haya un espacio de tiempo muy amplio entre esos dos momentos, porque entonces es allí donde se presentan dificultades para poder como fijar ese conocimiento. Pueden hacerlo de la manera inversa, pueden leer el texto y luego ver la clase. Entonces, la clase les puede ayudar a entender algunas cosas que, por ejemplo, en el texto no fueron claras. Esa es como o sea, cualquiera de las dos formas, pero hagan una. No esperen hasta que sea la semana del examen para, para empezar a estudiar. Que yo sé que eso es una de las cosas que muchas veces ustedes hacen, yo he hecho, y no es una buena metodología de estudio, ¿cierto? Es mejor y es mucho más constructivo ir siguiendo una, ¿qué? Como una apropiación de ese conocimiento, de los temas del curso, de una forma progresiva, no tratar de embutir todo en el último momento. ¿Está bien? Bien, ustedes me preguntaban cómo se llama el canal de YouTube donde subo las clases. Simplemente búsquenlo con mi nombre, o sea, Juan F. Botero, y ahí les aparece el canal de YouTube. Tiene el simbolito de la universidad, el loguito de la universidad en vino tinto. Bien, entonces me preguntaban cómo va a ser la evaluación. Esta será la propuesta de evaluación que les tengo.
el primer parcial del 25% con las temáticas que les presenté, es decir, arrancando en carga eléctrica y hasta la ley de Gauss, a realizarlo aproximadamente en la semana 6. Ahorita miramos eso de las semanas, ¿listo? El segundo parcial del 30% aproximadamente en la semana 12 y el tercer parcial del 30% en la semana 16. Los laboratorios valdrían el 15% e inician en la segunda semana, como les mencioné. ¿Por qué estas? Bueno, este semestre no voy a hacer quizzes. Realmente no fue una experiencia gratificante el semestre anterior, ¿sí? Digamos que tuve bastantes desavenencias, inconvenientes con los quizzes. Entonces ya sencillamente opté por no hacer quizzes. Y la otra cosa es que con quizzes perdemos mucho tiempo de la clase. O sea, se pierde, siempre hay que tener 20 minutos para el quiz, más 10 minutos para que ustedes monten el solucionario o el justificante de ese quiz. O que simplemente se haga un quiz que simplemente sea de selección múltiple, donde ustedes perfectamente se están pasando las respuestas de ahí por el chat. Realmente no tiene ningún sentido como hacer ese tipo de ejercicio, ¿cierto? Y la idea es que ustedes aprendan de física, electricidad y magnetismo y que si no aprendieron tengan la gallardía de decir no aprendí y listo, y perdí. Realmente este es uno de estos semestres donde ustedes se pueden tomar, digamos, donde ustedes pueden hacer o un muy buen trabajo o sencillamente no hacer nada, ¿cierto? Ustedes saben que con las condiciones de la enseñanza remota como está en este momento y las condiciones que la universidad, por ejemplo, ha puesto, sí, Federico, los exámenes serían en el horario de la clase. Es precisamente una de las cosas que tenemos en la escuela de física y es que no somos como la escuela de matemáticas donde se programa un examen para todo el mundo al mismo tiempo, no. En este caso, todos los parciales serán en el horario de la clase. Y entonces eso, pues obviamente presenta problemas. Entonces, como les decía, en este momento ustedes saben que este curso, por ejemplo, si lo pierden, no les afecta nada. No pierden los créditos, no les afecta el promedio, no les afecta el promedio para inscripción. Entonces, o pueden entonces ustedes tratar de hacer un muy buen curso y cumplir el requisito que posiblemente la mayoría de ustedes está viendo el curso porque o les abre otros cursos adicionales en sus programas o porque lo tienen allí como optativa. Pues alguna de estas opciones, pues es importante que ustedes de todas maneras, estos créditos y el tiempo que le inviertan a esto, pues no lo pierdan completamente. Bien. Este calendario que tengo acá es el calendario como está programado. El semestre empezó acá el 4 de octubre, ¿cierto? El día de ayer. Tenemos las clases programadas los días martes y jueves. Entonces tenemos aquí 5, 7, 12, 14 y así sucesivamente. Entonces miren que esencialmente esto sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana. Y en esta sexta semana la idea es hacer ese examen. ¿Por qué lo tengo en 2 días? No es porque vamos a hacer 2 días de examen. Es porque dependiendo de cuándo terminemos el tema, yo siempre les doy una semana para que hagamos el examen. Entonces, por ejemplo, si terminamos el tema que vamos a evaluar en la clase del martes 2 de noviembre, el examen lo haríamos el 9. Si lo terminamos en la semana del 4, lo haríamos el 11. Si por alguna razón nos tuvimos que extender y la clase, por ejemplo, el tema lo terminamos no el 4, sino el 9, entonces el examen lo haríamos el 16, pero es más o menos alrededor de estas fechas que vamos a tener el examen, ¿cierto? Entonces por eso lo puse ahí más o menos en la semana 6.
¿Y por qué también le puse más o menos semanas? Es porque yo también soy consciente de que no estamos exentos de tener paros. Si tenemos un paro, obviamente, o una asamblea o algún tipo de actividad, pues vamos a tener que las clases se van a reprogramar luego. Entonces, es posible que no sea exactamente en la fecha indicada, sino que va a ser aproximadamente por allí, ¿cierto? O una vez se reinicie, pues se reiniciaría y allí tendríamos entonces el examen. Bueno, aquí seguimos, entramos en diciembre, por acá ya terminaríamos las clases el 16 de diciembre, ese mismo día por la noche empiezan por favor la novena, y ya después llegamos a las semanas que corresponden a las vacaciones. Esas vacaciones, entonces van a ser 3 semanas completas, son 15 días hábiles que tenemos de vacaciones los docentes y que están, digamos, programadas estatutariamente. Entonces, digamos que esas vacaciones, pase lo que pase, esas vacaciones nunca las han movido. Pues realmente arrancaríamos vacaciones el 20 y terminaríamos vacaciones el 7 de enero. Continuaríamos con el semestre en esta semana. Todo el semestre va a ser virtual, sí, para que de pronto no vayan a pensar, no, entonces vamos a volver remoto, no, todo el semestre va a ser virtual, porque además, digamos que no habría forma de reprogramar las asignaturas en los salones, porque muchos de los cursos se están dictando simultáneamente. Entonces no tendríamos, digamos, los salones, la capacidad para que el curso se vuelva presencial de la noche a la mañana, ¿no? Depende de cómo sigan las cosas con la pandemia y todo, pues el semestre siguiente, o sea, el 2022-1, se podría programar presencial. O no sé si vamos a seguir con esta forma remota por un tiempo adicional. Es posible que estemos en un modo mixto, que algunas clases se programen remotas, otras clases se programen eh, presenciales, pero es para que ustedes de pronto tengan eso en cuenta. O sea, yo creo que este tipo de educación mediada por la virtualidad, porque no es virtual. O sea, yo estoy aquí en este mismo momento, en el mismo instante de tiempo, dictándoles a ustedes el curso, en el momento que ustedes están allá. Diferente sería, por ejemplo, si yo pregrabara las clases y les dijera, vea, esta es la clase, este es el listado de clases, véalas cuando quiera. No, no es un curso virtual, es un curso remoto. No estamos en la misma parte, pero estamos al mismo tiempo. Entonces, volviendo de las vacaciones, como les decía, tendríamos el segundo examen. Y luego, bueno, las condiciones de ese segundo examen, pues nuevamente serían las mismas condiciones que tenemos para el primer examen, ¿cierto? Vamos a terminar y una semana después empezaríamos el tema. Yo sé que lo más aburridor de todo será que vamos a tener el examen justo después de las vacaciones. O sea, si todo sale sin problema, cosa que no me atrevería a afirmar porque, ¿cierto? Ya sabemos cómo son las cosas, cómo pueden modificarse y de un momento a otro pueden simplemente despelotarse. Lo aburrido sería que tendríamos el examen después de. ¿Cómo así después de? Después de las vacaciones. Entonces ese paro de 3 semanas o ese receso de 3 semanas seguramente puede afectar a muchos. Pues dependiendo de cómo estén las clases, si vemos que, por ejemplo, vamos avanzando adecuadamente, si ustedes quieren, podríamos intensificar entre los meses de noviembre y diciembre y hacer el examen, el segundo examen antes de salir a vacaciones, ¿cierto? Irnos a vacaciones ya con 2 exámenes evaluados. Si no, pues lo podemos hacer por acá. No tengo ningún problema. Es como ustedes mejor les parezca. Listo. Otros de pronto dirán, no, es que yo prefiero tener diciembre más libre, no sé. Vamos a mirar cómo se puede programar. Pero sí, esencialmente, sí tengo todo este espacio de clases porque sé más o menos, o sea, ya como lo he dictado el curso 2 veces, sé que más o menos me demoro ese número de clases en recorrer el tema. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Y eso.
Yo creo que lo mejor es eso. Si no, no va a haber diciembre. Pues en teoría ya estamos ¿en qué? A ver, -30, -25, estamos como a -55 de diciembre en este momento. Pues prácticamente todos estos meses casi que son diciembre. No es sino prender una emisora para darse cuenta. Muy bien. Entonces, bueno, la idea entonces es que esa última parte, bien sea que hagamos este examen entonces después de las vacaciones o antes de las vacaciones, el tema de magnetismo lo haríamos después de vacaciones, veríamos las clases correspondientes a magnetismo y terminaríamos con la evaluación o bien el 8 o bien el 10 de febrero, porque el 12 es cuando se cierra el sistema. El 12 finaliza el semestre y se cierra el sistema de reporte de notas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? No hay opción de que el primer tema se reduzca a una clase, pues se apresura un poco. Sí, o sea, de que como son 10 clases para el primer tema, se dejen 9 Pero es que de para hecho, poder, pues, es que esta sí, primera clase se está dejando casi que, por eso es que se llama clase cero. sí, pero yo digo es porque, por ejemplo, en la semana, ¿es qué semana? En la semana 6, por ejemplo, sería el parcial, como para que se adelante a la semana 5, no sé. Pues podríamos intentarlo. Podríamos empezar, no sé, o mirar a ver si entre todos podemos buscar un horario, digamos, adicional y empezar, digamos, a sumar alguna clasecilla por allí. ¿En qué horario es que está programado el laboratorio? ¿Me recuerdan, porfa? Jueves, 4 los jueves. De 2 a 4 los jueves. De 2 a 4 los jueves, listo. Entonces, quiere decir que la mayoría de ustedes de 2 a 4 los martes no tendrían, o puede que no tengan nada programado, ¿cierto? ¿Alguien tiene algo programado los martes de 2 a 4? Yo. Ah, bueno. Yo también, profe. Yo igual. Ok. No, listo. Entonces podemos buscar otro horario. Así sea incluso una horita. Si podemos adelantar algo, una horita, qué sé yo, semanal o algo así, podemos buscar un horario para todos es muy difícil. No, no creas, Joana. Profe, es una sola clase. Esta semana sí hay laboratorio. ¿Por Esta qué no semana no tomar la habría clase de laboratorio. laboratorio? Esta Tomar esa semana no clase habría de laboratorio. laboratorio. ¿Cómo? No hay. Ah, listo, como para tomar esa clase de laboratorio esta semana. El problema es que creo que voy a tener inconvenientes. Eso era lo que les iba a contar. Este jueves de pronto no tenemos clase, pero les confirmo por correo, listo, para que de pronto sepan. Yo les envío por correo, sí, que tengo una dificultad personal este jueves. Me disculpan por eso. Bien. Listo. Hablemos entonces, Lady. Profe, en la clase anterior que yo tuve de matemáticas especiales, comentaba el profesor que el día martes de la próxima semana, creo, hay un claustro, pero creo que va hasta las 12. La clase de física sí está normal. Te dijo de qué era el claustro. Dijo que cada departamento lo iba a citar. Ah, no tengo conocimiento, todavía no me han dicho, no me han enviado el correo informándome de ese claustro. Entonces, a ver, yo miro a ver, por ejemplo, pues por acá no me ha llegado nada, como digamos del departamento de la escuela de física, no me ha llegado nada todavía. Entonces es posible que todavía o no han enviado la invitación, pero sí, la clase sería normal, sin problema. O sea, si se termina a las 12, la clase es a las 12, entonces vemos la clase sin problemas. Listo. Bien. Como observaciones,
digamos ya particulares, la evaluación es única. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a hacer ni trabajos, ni exposiciones, ni recuperaciones. El semestre pasado, por ejemplo, algunos de los estudiantes que no lograron la nota probatoria me dijeron, no, ¿por qué no hace un trabajito para recuperar? Muchachos, no, eh, realmente si no se lograron los objetivos dentro de las evaluaciones planteadas, pues entonces quiere decir que no estaban listos para aprobar la asignatura. Esto es esencialmente eso. O sea, una de las cosas que uno tiene que entender en la universidad es que eh, no porque se repruebe una materia quiere decir que usted no puede adquirir ese conocimiento más adelante. Quiere decir que en ese momento particular que se hizo la evaluación, usted no tenía el conocimiento y eso es algo que es importante entender y que le permite a uno ser consciente y ser ético con uno mismo. O sea, si en el momento en que se evaluó no se mostraron las competencias o las capacidades, pues realmente no se lograron y pues no se puede aprobar la asignatura. Que es una manera de evaluar que no es la mejor, sí, realmente ojalá uno pudiera tener la capacidad de poder medir realmente qué tan interiorizado cada uno de ustedes puede tener una temática, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, realmente, hasta el momento, la única forma, al menos en este tipo de asignaturas, donde la temática es extensa y que es muy bien definida, eh, es muy, es mucho más fácil poderlo evaluar de esta manera, ¿cierto? Con las evaluaciones como están así. En este tipo de uno de asignaturas, no sé, porque yo en esta U también he visto asignaturas que se evalúan diferente, Juan José. O sea, no es, o sea, si tú me presentas un curso de física, electricidad y magnetismo en cualquier universidad que logre los objetivos de conocimiento y que la capacidad de entender esta temática que sea distinta, hasta me interesaría porque me gustaría mucho poder aprender y poder mejorar pedagógicamente, pero realmente en esta asignatura no sé cómo lo podría hacer diferente. Con un curso reducido, con un curso pequeño, es posible que sea distinto, es posible hacer un seguimiento mucho más personalizado. Pero mira que, por ejemplo, en este momento hay conectados 45 personas, están inscritos 50, o sea, esas 5 personas que no están aquí conectadas, no sé por qué no están conectadas, ¿cierto? Entonces, bien. Eh, los problemas personales que ustedes puedan tener, muchachos, pues pueden afectar el desempeño académico, eso yo lo entiendo. El problema es que yo no estoy preparado, no tengo el conocimiento ni las capacidades para poder, digamos, solucionarles esos problemas. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo es, si ustedes tienen algún problema personal que les esté afectando, busquen la ayuda del acompañamiento adecuado. Es decir, si es un problema que es psicológico, para eso están los grupos de acompañamiento psicológico en la universidad. Si es un problema médico, deben buscar ese acompañamiento también que les permita, digamos, estar en las mejores condiciones para poder tener un buen desempeño académico. Obviamente hay cosas que yo entiendo. Yo entiendo, por ejemplo, si alguien tiene una cita médica, si alguien tiene algo de ese estilo, pues claramente son situaciones que se comprenden, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, no, es que yo a esa hora trabajo. La asistencia no es obligatoria, Juan José. No es obligatoria porque si ustedes recuerdan eh, las, ¿cómo se llama? Las garantías académicas que ustedes tenían, exacto, gracias Federico, esas garantías académicas que ustedes lograron a través de la representación estudiantil en estos semestres, indica que no se toma nota, que no se cancelan las asignaturas, que no se pierden los créditos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Yo entiendo eso. Si acá termino dándole clase a 2 o 3, no tengo problema. Si ustedes quieren hacerlo así, pues yo también
O sea, yo le doy clase a quien esté aquí y ténganlo por seguro que cuando se programe la clase, yo voy a estar ahí dictándole la temática a los 45 que están en este momento, a los 50 si llegan más, o a los 2 o 3 que puedan estar interesados. Y si los demás no quieren estar y quieren simplemente conectarse en el momento del examen, no tengo problema. Realmente ustedes lo pueden hacer. Es posible que algunos de ustedes ya hayan visto la asignatura del semestre pasado y entonces digan, no, pues yo puedo volver a repetir, pero todo esto ya lo vi. De todos de los repitentes, bueno, aquí solamente hay una persona que ya vio el semestre pasado la asignatura conmigo, pues le agradezco mucho que se haya vuelto a matricular conmigo, porque quiere decir que le pareció que la clase o que el curso como lo dictaba era bueno, ¿cierto? De resto, pues no sé si ustedes algunos ya vieron la asignatura del semestre anterior y no la aprobaron, entonces si están aquí y esa es su condición, pues sencillamente no necesitan estar. Se conectan el día que sea el examen. Y eso sí, pues presentan el examen como todos los demás. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, hablemos un poco, bueno, si tienen algún comentario, inquietud, sugerencia. ¿Van a haber talleres? No, realmente yo no programo talleres como tal. En la clase resolvemos algunos ejercicios típicos. No lo he hecho hasta el momento de hacer listado de ejercicios a resolver porque considero que hay un problema con eso y es que si los ejercicios no se parecen tanto al examen, entonces siempre hay reclamos de, profe, usted puso esto en el taller, pero no puso nada que se le pareciera en el examen. Y realmente yo quisiera que ustedes, más que entender y aprender a resolver problemas, ustedes aprendan a interpretar situaciones físicas. ¿Sí? Cuando hablamos de interpretar situaciones físicas, es esencialmente eso, a que ustedes, si tienen un problema, ustedes encuentren cuáles son esas conexiones con el tema visto, para que a partir de eso puedan resolver los ejercicios. Entonces, en este momento, pues, no talleres por parte mía, pero sí sé que, por ejemplo, en el GEA, no sé si han escuchado hablar de ese grupo de estudiantes que tiene la dirección académica. ¿Se han escuchado de ellos? ¿O no? Sí, los grupos de estudio autónomos. Exacto, en esos grupos hay unos estudiantes que acompañan los cursos y vamos a tener unos estudiantes dedicados a los cursos de física mecánica, otros a los cursos de física, electricidad, magnetismo, otros a los cursos de oscilaciones y obviamente en la escuela de matemáticas pues también van a tener algunos estudiantes dedicados a eso. Entonces en estos grupos del GEA, cuando tengamos la programación de los talleres que ellos van a hacer, yo les envío o se las comparto en el Classroom para que ustedes tengan acceso y puedan simplemente ingresar allí. ¿Cómo funcionan con el GEA? Lo que nos pidió el director de la escuela a los profesores de los diferentes cursos es que a través del GEA o a través de los monitores, una vez los designe, que nosotros les sirvamos como canal para decirles más o menos en qué parte del tema vamos, en qué parte o qué tipo de ejercicios ellos pueden resolver. Pero lo que no queremos es precisamente eso de yo les doy entonces mi taller y entonces ustedes van a esperar que mi examen sea exactamente o que salga del taller, ¿cierto? Realmente no tengo esa filosofía en ese tipo de temas. ¿Listo? ¿Alguna otra comentario, inquietud? Bueno, por acá les voy a compartir este enlace. Este es el grupo de Classroom, que todavía pues no los he invitado, pero les haré envío de la invitación a lo largo, pues en el transcurso del día.
La idea es la siguiente. Vamos a hablar un poquito de un documento que tiene que ver con las condiciones de cómo vamos a evaluar el curso y cómo vamos a hacer este tipo de ejercicio, de estar trabajando este curso remoto. Entonces, vamos a discutir eso un poco y una vez tengamos eso listo, a ver, y un poquito más grande que se alcance a leer. Yo creo que ahí se alcanza a leer, ¿cierto? Bien. Ay, ¿qué hice yo aquí? Tenía que cerrar. Listo, ya. Entonces, este curso remoto de física, electricidad y magnetismo, pues ustedes ya saben, están allí conmigo, tienen una serie de requisitos. Esos requisitos implican, aquí estamos hablando no de obligaciones de ustedes, sino cuál sería la situación ideal. ¿Cierto? La situación ideal entonces es cuál, que ustedes designen el tiempo total del horario de clase para asistir a las clases. Como ustedes saben, pues no es obligatorio que ustedes asistan a la clase, pero eso sería el ideal, que ustedes asistan a la clase, ¿cierto? Que ustedes puedan ver el tema que se ve en la clase. Ustedes deben tener también un computador, una tablet, un teléfono inteligente, un sistema, un dispositivo que les permita conectarse a Internet para poder atender las clases o para poder ver las clases grabadas o como quieran. Deben estar en capacidad de manejar plataformas virtuales, o sea, interactuar por esas plataformas. Esencialmente vamos a trabajar con el Classroom. El Classroom es la que vamos a emplear. También deben estar en capacidad de participar en reuniones virtuales. Esta última es muy importante. Aquí veo, pues, tenemos a 43 personas conectadas. Esos 43 estoy seguro que ya esta no es su primera clase de este tipo. Ya han tenido clases virtuales o remotas en este año largo de pandemia que hemos tenido. Esta última, y está resaltada porque es muy importante, es tener la capacidad para generar archivos PDF a partir de registros fotográficos. ¿Cómo así? Yo creo que todo el mundo tiene acceso a una cámara o a un celular que tenga cámara. Si alguien no lo tiene, se le va a dificultar un poco este curso, eh, pero estoy seguro que algún conocido, algún familiar puede tener un celular con cámara, ¿cierto? Si alguien no lo tiene, me lo puede manifestar por el correo y decirme, no, vea, yo no tengo realmente forma de acceder a esto para ver qué se puede hacer o cómo más podemos solucionar eso. ¿Por qué es importante eso? Porque realmente el, los justificantes de las evaluaciones las vamos a procesar por medio de archivos PDF. Es decir, ustedes van a tomar fotografías del examen resuelto cuando ustedes lo hagan y lo deben adjuntar como un archivo PDF en la actividad correspondiente allí en el Classroom. ¿Sí? Hay muchas herramientas o muchas aplicaciones que le permiten a uno tomar esas fotografías y convertirlos a un único archivo PDF. Alguna de ellas, por ejemplo, es el Cam Scanner, es una aplicación que está para los teléfonos Android, para los teléfonos de Apple también hay otras aplicaciones. Les puedo compartir los enlaces a esas aplicaciones para que ustedes las descarguen y las aprendan a manejar desde ya. No dejen aprender a manejar esa aplicación en el momento del examen porque ahí es cuando surgen problemas. Entonces, bien, las sesiones son virtuales, vamos a utilizar la plataforma Meet, vamos a utilizar sesiones virtuales o sesiones remotas, ¿cierto? Como ya lo hemos discutido. Ustedes deben ser puntuales, preferiblemente, ¿cierto? En el momento de conectarse, no estar allí o si sencillamente no se conectó, digamos, dentro de un tiempo prudencial, pues no llegar a las 12:30 a, a conectarse, porque ya, ¿qué sentido tiene? Eh, Vamos a mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Si quieren intervenir, pues entonces ustedes pueden levantar la mano o en el momento en que sea necesario, pues pueden escribir por el chat. También les recomiendo tomar notas de forma similar a como se harían en las clases. Entonces, ustedes les recomiendo que hagan, establezcan una forma de trabajo que les permita ir, ir llevando el tema o bien antes de la clase o bien después de la clase, pero no dejen el tema para la semana del examen. Esa es la recomendación.
Bueno, eso de la asistencia no aplica porque la asistencia dentro de las garantías no se va a evaluar. Vamos a hacer la grabación de las sesiones. Esas sesiones van a estar entonces grabadas y disponibles para que ustedes las accedan después. Simplemente yo las voy a ir montando allí al canal de YouTube. Esta primera incluso la voy a montar allí, solo que no la voy a montar abierta, sino que les voy a enviar el enlace para que puedan acceder a ella. Las evaluaciones. Esta parte es importante. O sea, ustedes ya vieron que vamos a hacer 3 evaluaciones, cuáles son los porcentajes de cada una de las evaluaciones, pero vamos a hablar de cómo vamos a hacer esas evaluaciones. Entonces, las vamos a hacer de forma remota. En este momento no tenemos pensado que haya presencialidad para las evaluaciones, pero es algo que se ha estado discutiendo precisamente porque pues, yo creo que todos son conocedores de los problemas de fraude que se han dado en los cursos de la Escuela de Matemáticas, en algunos de los cursos de la Escuela de Física. En estadística, hace un año pasó una situación bastante bochornosa con alguno de los cursos. Entonces, todo ese tipo de situaciones es mejor evitarlas, ¿cierto? Entonces, bien, ustedes deben estar conectados allí. Por lo general, yo les pido que activen la cámara en el momento en que estén presentando la evaluación. Entonces, ustedes activan la cámara y presentan su evaluación allí frente al computador. Esta parte de que se tendrá la libertad de demandar el envío de un justificante. Eso es esencialmente la prueba en PDF de que ustedes hicieron el examen. Entonces, ustedes le toman las imágenes, las adjuntan como un único archivo PDF y lo envían al documento. Pues lo envían a donde hayamos definido que se va a enviar, ¿cierto? Por lo general será el mismo enlace de Classroom donde se programa el examen. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Ustedes en ese momento, como les decía, ya deben saber cómo hacer un PDF a partir de las fotos. Y no dejen eso hasta el final. Alguno podrá tener un escáner en la casa, entonces eso lo puede facilitar directamente escanear su examen y enviarlo como un único archivo PDF. O la otra manera es, como les decía, utilizar el celular, tomar las fotografías, convertirlo a PDF y montarlo directamente a Classroom. El Classroom tiene una aplicación que está en el celular, que ustedes pueden descargar tanto en la App Store como en el Google Store, en cualquiera de esas tiendas de aplicaciones. Allí va a estar el Classroom, ustedes lo pueden descargar allí y les va a permitir hacer el adjunto del archivo. Esto es nuevo. Esto no lo había hecho anteriormente. Entonces, quiero ser muy claro con esta parte, muchachos. Miren, una vez finalice el examen, los exámenes van a estar programados en un tiempo de 2 horas. Ustedes van a tener 15 minutos para adjuntar ese justificante, o sea, ese archivo PDF. Luego eso van a tener 2 horas adicionales. Así que por favor, el día que tengamos el examen, tengan en cuenta esas 2 horas. En esas 2 horas, ¿qué deben hacer? Ustedes deben adjuntar un video. Ese video va a tener máximo 15 minutos, sin ediciones. O sea, no hay que pensar que tengo que editarlo, que tengo que modificar esto, lo otro. No, sencillamente un video continuo donde ustedes hagan la sustentación del examen presentado. Eso suena muy complicado, pero realmente es la manera de poder verificar que también ustedes interiorizaron o aprendieron el tema. En este video se debe ver claramente al estudiante que presentó el examen y el examen que está adjuntando, ¿cierto? O sea, el documento que usted adjuntó. Entonces, lo voy a comparar en el video que usted envíe con el documento que usted envió, debe ser el mismo documento y quien aparezca allí debe ser la persona que hizo el examen. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si usted no envía este video, la calificación máxima que va a obtener va a ser de 2. O sea, el examen está perfecto. Manda un PDF, perfecto. Solamente con ese PDF, su nota puede ser 5. ¿Cierto? Su nota va a ser solamente 2 si usted no manda el video. O sea, tenemos que tener las dos cosas, el video y el PDF. Eso, ¿por qué es importante? Porque realmente, como les decía, esto del plagio ha estado... No, ¿cuál 2 horas de video? No. Tiene 2 horas para que haga un video de 15 minutos. Permítanme un segundo,
les explico en qué consiste. Si tengo clases después, ¿cómo se hace? Pues, Joana, Juan, es que es otra cosa. Por ejemplo, los jueves que tenemos laboratorio justo después de la clase, pues ahí serían a las 2 horas. podríamos hablar con Andrea para que esa semana no se haga el laboratorio. Esa sería una forma. Profe, o sea que uno hace el examen y Eso, en luego las que 2 horas. termine, inmediatamente hace el video de 15, pues de máximo 15 minutos, hablándolo como uno resolvió el examen prácticamente y ya. Y se lo manda por Sí, Claro o por el correo. lo montamos al Classroom también. Ah, O sea, estarían mierda, como voy a las cancelar la 2. materia ya. Ah, ¿vas a cancelar la materia? No, mentira. Uy, está difícil. No, no va a Pero estar eso difícil. sería solo para los jueves. O Pues sea, en eso, caso de que caiga un jueves. eso, pero entonces podríamos hacer entonces que los exámenes sean los jueves. Esa sería la otra manera de garantizar que tenemos esas 2 horas para hacer ese video, pues para montar el video. O sea, y se tiene que ver uno en el video, o simplemente pues como Se mostrando tiene que ver, el exacto, no, parcial y explicando. eso, se tiene que ver uno en el video y va a ir explicando el examen. Permítanme, denme un segundo, yo traigo algo para mostrarles cómo sería eso, ¿sí? Denme un instante. Bien. Una de las cosas que vamos a hacer entonces, por ejemplo, es la siguiente. Miren, si ustedes se han dado cuenta en este momento, yo estoy en la misma pantalla compartiéndoles mi imagen de la cámara con la imagen de la pantalla que estamos visualizando. Eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo también hago es presentar la clase o lo que escribo en el texto de esta manera. Déjenme un segundo, les muestro. A ver, yo creo que va a ser más fácil por aquí, para que más o menos entendamos eso del examen a qué se refiere. Permítanme un segundo. Listo. Esta imagen que tenemos allí es la imagen de mi cámara del computador. Este es mi examen. Este es mi celular, ¿cierto? Aquí estoy utilizando el celular para mostrarles cómo sería ese justificante. Supongamos que este es el examen que yo realicé. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Tiene que aparecer usted allí, en este caso, soy yo mostrándoles cómo sería el examen. Usted ya resolvió el examen, usted no va a resolver el examen en ese video adicional. Usted lo que tiene que mostrar es esto. Por ejemplo, este es mi primer parcial. Vamos a suponer que este es el examen que me pusieron. Obviamente, acá vamos a hacer un ejercicio de física, de física mecánica, que es la física que ustedes ya conocen, ¿cierto? No voy a hacer un ejercicio de física de electricidad para explicar en qué consiste el problema. Entonces, por ejemplo, miren que acá tengo, el problema dice, una bola se dispara horizontalmente. Esa aplicación ya se las voy a compartir. Toda esa información se las voy a compartir por el Classroom. Estoy utilizando una aplicación que se llama OBS. Y esa aplicación me permite, por ejemplo, adquirir la imagen de la cámara de video de mi computador, utilizar una aplicación que toma, ¿cierto? Imágenes. Así es como se ve, por ejemplo, en mi pantalla. Yo tengo esa pantalla, tengo esta pantalla, tengo esta pantalla para poder trabajar con ustedes, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy ingresando varios elementos. Esencialmente, la aplicación que me permite que el celular funcione como una cámara externa y la cámara de mi computador como tal. Entonces, miremos el problema, para que veamos que no va a ser una cosa como tan rara. Digamos, este es el problema.
una bola se dispara horizontalmente desde un edificio a una velocidad de 5 metros por segundo. La altura desde el suelo es de 20 metros. Determine el alcance horizontal. Supongamos que ese es el problema que yo quiero realizar. Entonces, ¿cómo lo resolví? Hice un esquema donde esta es la altura, donde puse un sistema de referencia, donde dibujé la velocidad inicial, donde sé que va a haber un tiro parabólico y esta es lo que yo necesito conocer en este momento. Necesito conocer el alcance horizontal. Entonces, por ejemplo, para poderlo resolver, estoy despreciando la resistencia con el aire y estoy diciendo entonces que la energía inicial debe ser igual a la energía final. ¿Esa energía inicial es quién? La energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final. Y aquí estamos diciendo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mgh. Y luego acá tenemos, esto es la energía cinética final y que la energía potencial final es cero. Acá tenemos que, ¿cuánto es la velocidad final a partir de despejarla de esta ecuación que encontré aquí? Encontramos la velocidad final, ¿sí? Esa velocidad final me da de 20,42. ¿Qué hago con esa velocidad final? Pues yo sabía que la velocidad final tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. La componente en X no ha cambiado, 5 metros por segundo. La componente en Y la puedo obtener conociendo o despejando de este término, que tenemos la gravedad, la altura, el 2 y la raíz. Entonces eso me da 19,80. De las ecuaciones de movimiento, yo podía determinar cuánto era la aceleración. En este caso, la aceleración no es otra que la gravedad. Entonces acá tengo esta fórmula que me relaciona la velocidad con la gravedad y el tiempo. Despejando encuentro el tiempo. En el tiempo obtengo que es de 2,02 segundos. En X vamos a despejar entonces o a multiplicar la velocidad en X por el tiempo, que ya lo encontré con la otra expresión, y voy a encontrar el alcance que es de 10,10 metros. ¿Sí? Y obviamente, pues, puedo garantizar que yo fui quien hizo el examen y que yo estoy explicando lo que estoy haciendo allí. ¿Sí? Eso es esencialmente lo que vamos a hacer para verificar. Y no se puede hacer uno que al principio muestre la carga y después pasar a grabar la hoja. También puede hacer esto. Así, pues usted muestra así y luego hace esto. Si lo quiere hacer así, no tengo ningún problema. O sea, que muestre que es usted y que está explicando, como quiera. Le estoy dando las herramientas, ustedes las emplean como quieran hacerlo. ¿Listo? Bien. Ese es como el escenario, entonces, con el cual vamos a trabajar este semestre. Yo sé que algunos podrán encontrarlo un poco denso. Algunos dirán, no, es que yo no soy capaz de salir en cámara. Ustedes, esa es como las nuevos retos que nos impuso esta situación de pandemia. Entonces, pueden hacerlo así como se los acabo de mostrar, o pueden hacerlo directamente como un único video. Cualquiera de las dos formas, se tiene que ver claramente ustedes y se tiene que ver claramente el examen que enviaron. Que no hizo nada en el examen, listo, simplemente salga en el video diciendo, no, vea, yo no hice el punto 2, no sabía cómo enfrentarlo y listo. Sencillamente así. O si lo hizo basándose en un libro, entonces puede decir, vea, yo utilicé este libro, incluso puede mostrar hasta el libro que estoy utilizando para mostrar cómo siguió el problema. Federico. Juan, pues no sé, me surgió una duda. Por ejemplo, si uno está como explicando el examen y se da cuenta de un error ahí, uno lo comenta o
Lo O puede como que lo pasa de comentar. alto y dice, no, yo hice así. No, pues lo puede comentar. O sea, lo puede comentar, pero sin embargo, eso, o sea, lo que usted envió fue lo que envió en las 2 horas. O sea, lo que usted trabajó en las 2 horas y que envió en los 15 minutos posteriores. Eduardo. Juan, ¿y qué pasa si uno, o sea, puso a subir el video, pero no terminó de subir antes de las 2 horas? Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese tipo de situaciones? Usted puede, o sea, usted grabó su video y lo empezó a montar y se dio cuenta que no le está montando. Entonces ahí entra otra cosa que es el segundo tipo de video. ¿Cómo es que el segundo tipo de video? Ya hemos tenido, o sea, yo ya he tenido experiencia en este tipo de problemas y que encontré que es como la mejor manera de garantizar que no haya problemas. Vea, es esta. Eso que está ahí es la hora tomada del Ministerio de Industria y Comercio, que es quien determina la hora legal en Colombia. Entonces, usted está montando su video, usted me muestra, vea, acá está mi video, grabe otro video en ese momento, montando eso, diciendo, vea, es que estoy en el momento de montar el video y no ha terminado de montar. Y esa es su prueba de que usted lo está montando dentro del tiempo que es. ¿Listo? Sí, es claro. Es un video que Sí, garantiza que... ¿cómo hallo ese reloj? ¿Dónde lo encuentro? Ya les envío el enlace. Eso se llama la Ministerio de Industria y Comercio. O más bien, ustedes buscan simplemente en Google, hora legal colombiana. Hora legal colombiana. A ver, está por aquí. Este que está en este enlace que les estoy enviando. Listo. Entonces ahí les aparece justamente la hora legal en este momento en Colombia. 1:50, que yo creo que ya es la hora en la que habíamos quedado en que terminaban las clases. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, comentario? Yo me tiré 5 minutos en un punto grabando. ¿Cómo así? Tres punticos, más o menos. Sí, no creo que vaya a poner más de 3 puntos en los exámenes, Marco. Listo. Culminamos entonces la grabación y la clase por el día de hoy. Y listo, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Entonces voy a parar la grabación. Juan, muchas gracias.